De acuerdo. Entonces hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Mateo y nos habíamos quedado al final del capítulo 22. Y como buenos matemáticos que somos, después del 22 viene el 23. Así que hay que leer el 23. Así que es un capítulo un poquito largo, pero creo que se puede resumir o se puede analizar en una sola hasta al menos desde el versículo 36. Sí, así que les pediría si alguno de ustedes que está por ahí nos ayuda con la lectura, sería buenísimo. Sí, quizás lo tenemos por ahí, alguien. ¿Cuál dijiste, José? Mateo 23. Por favor. ¿Desde cuál me dijiste? Todo el 22, El desde el 1, 23. el 23, perdón, el capítulo 23 del 1 hasta el 36. Ah, todo, ya. Listo. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros. Sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y no dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra,
desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ok, gracias, David. De acuerdo. Entonces, vale la pena recalcar una de las frases que hemos dicho siempre, ¿no? No hace falta ser teólogo para saber de qué está diciendo. De acuerdo. Ahora, a veces este capítulo se suele interpretar de varias maneras, pero más allá de ver cómo se suele entender y todo lo demás, creo que podemos ir al, como diría el dermatólogo, vamos al grano. Vamos al grano y vamos a ver qué está haciendo. Ahora, acordémonos que el contexto inmediato es el conjunto de preguntas que le hicieron al Señor Jesús y la última pregunta que les hizo él a los demás y que no pudieron responder, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, el Señor Jesús lo que hace es hacer esta especie como de profecía. De hecho, esto tiene mucho de lenguaje profético en el sentido de una reprensión, ¿sí? Es una profecía, si se quiere, no distante a ninguna otra, no diferente a ninguna a otra que podemos encontrar en Isaías o Jeremías, respecto de cuando se dice, ay de ti Jerusalén, ay de ti Bethsaida, y cosas por el estilo. Realmente es una palabra profética que, como sabemos, no es que está necesariamente o exclusivamente anunciando el futuro, sino que más bien está dando un mensaje directamente de parte de Dios. Así que aquí está hablando en contra de los fariseos. Ahora, aquí debemos como punto de partida, creo, hacernos una pregunta, que sería bueno si podemos participar. Pregunta, ¿existen todavía los fariseos? Pues no. Y entonces, si esta palabra, este párrafo, digamos, de este capítulo, fue dirigido específicamente a los fariseos y a los escribas, ¿no es cierto? La pregunta sería, ¿y por qué hasta ahora seguimos leyendo y le seguimos echando como un poquito de sus cosas a los escribas y fariseos? Pregunta. O sea, en pocas palabras, ¿por qué creen ustedes que trascendió este texto hasta nuestros días? Si estaba originalmente dirigido a un grupo que ahorita ya no existe. ¿Por qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Sería, digamos, un mensaje para aquellos que tienen esa misma mente de los fariseos o de los escribas, o sea, como las características, no Eh, como tal el grupo, sino pues la mente, o el ruja. El prototipo, digamos, se sigue en el esquema. Exactamente, sí. Esa es la respuesta más sencilla, digamos, porque si somos muy fieles, ahorita ya no existen fariseos. Y eso, digamos, si es que alguien quisiera enfocarlo desde ahí, dejaría en nada toda esta preciosa profecía en realidad, que es una denuncia, como les decía, de todo lo que un liderazgo, digamos, puede llegar a hacer mal si es que no se ajusta, no se apega al Señor. Sí, y fíjense ustedes que aquí los dos primeros sí, la Jime dice no existen fariseos, pero sí hipócritas, pero fíjense que no es sinónimo, ¿no? O sea, no es sinónimo, o sea, en el sentido de que vamos a ver, aquí precisamente hay dos grupos a los que precisamente el Señor les dice, ustedes no serán así, que les dice, ustedes no serán llamados ni rabí ni maestros, como traducen, ¿no es cierto? Entonces, básicamente son a los que corresponderían o representarían los fariseos de la época, a los rabís y a los maestros, que vamos a ver que no tiene mayor cosa que ver, casi nada que ver con los rabinos de hoy en día, ¿no? Y incluso con los maestros de hoy en día, ¿sí? Porque eran figuras más de la época. Ahora bien, fíjense cómo comienza, y creo que comprender si le dedicamos unos minutos a los dos primeros versículos de este discurso, o sea, el versículo 2 y 3 nos va a dar bastante información. ¿Sí? Entonces, el versículo 2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Sí? Entonces, esto creo que es bastante conocido para todos nosotros, pero se hicieron algunos hallazgos de sinagogas de la época en donde se encontró precisamente una silla tallada en piedra
eh, que se hacía llamar Cátedra de Moisés, precisamente, ¿no? La cátedra de Moisés, perdón, se me estaba trabando. La Cátedra de Moisés, y desde la cual se dice que en las sinagogas de la época, de la época del primer siglo y demás, se sentaban precisamente quienes leían la Torah y daban alguna especie de interpretación de cosas por el estilo. O sea, la silla representaba la autoridad, básicamente, la autoridad de enseñanza, de interpretación, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo primero es como el preámbulo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Ahorita los fariseos y los escribas son los que tienen el monopolio de la interpretación. Básicamente es lo que nos está enseñando, tienen el monopolio de la enseñanza. ¿Sí? Ese es digamos, el punto de partida, ¿ya? Sí, entonces dicen, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O dicho de otra manera, los que ahorita, en ese momento, diría el Señor, ¿no? Tienen encargado la enseñanza, como que si viniera directamente de Moisés, son estos denominados fariseos y escribas, ¿ya? Pero resulta que aquí viene una cosa, ¿sí? Porque aquí el Señor Jesús lo que está haciendo es cuestionando la autoridad legítima de la época, porque ¿quién en sus cabales, digamos así, o quién normalmente o naturalmente se pondría a criticar digamos, al conjunto oficial de enseñadores, ¿ya? No sé si nos damos cuenta. Lo que ahorita está el Señor Jesús haciendo es desmereciendo en alguna manera a este grupo de personas que eran los oficiales, o sea, los legítimos, si se quiere. Ya, es como que si ahorita viniera alguien que no estudia en la universidad y dijera, no, todos esos pecheres no valen para nada. Ya, alguna cosa así suena. Y resulta que es una crítica, si se quiere, muy, muy fuerte para la época, que incluso no hay que calar, y por eso tiene trascendencia hasta nuestros días. Porque esto, como bien lo anunciaste ahorita, pues más que referirse exclusivamente a los escribas y fariseos, se refieren a todos aquellos que se sientan en la cátedra de Moisés. Es decir, todos aquellos que respecto del pueblo tienen la capacidad de enseñar la palabra, de dar el ejemplo, ¿sí? De enseñar básicamente. Entonces, fíjense, el versículo 3, que suele ser un poco controversial, les pediría si de pronto podemos ver en alguna otra versión, que no sea la Reina Valera, a ver cómo lo traducen. Sí, no sé si tenemos por ahí alguna otra. Y la Reina Valera dice así, ¿no? Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ok? Perdón, entonces no sé si ustedes tienen por ahí alguna otra versión que diga algo distinto, o para sondear qué más han traducido. Sí, tal vez por ahí alguna otra versión que no sea la Reina Valera. De pronto creo que Jime o Hermana Lorita suelen tener alguna otra ¿Qué versión. versículo, Josué? El 3, porfa. Bueno, acá tengo una versión que no sé, cambia, creo, bastante. Mm, Dice, obedézcanlos. Bueno, obedézcanlos pues y cumplan cuanto les digan, pero no imiten su conducta, porque ellos mismos no hacen lo que enseñan. ujú. Vale, de acuerdo. Entonces, de pronto alguien tiene alguna otra versión. Gracias, Jimmy. De pronto alguien tiene otra versión como para sondear por ahí. Alguna que no sea la Reina Valera. ¿Alguien por ahí? ¿No? Yo tengo otra, pero es lo mismo en la ¿Qué Biblia dice? textual. Haced y guardad pues todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Puedes repetirlo, por favor? Haced y guardad pues todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sed y guardad. Ok, vale. Resulta que este es un José, José, versículo. yo tengo otra. Mira, mira esto lo Porfa, que porfa, dice. Jimmy. Dice, claro, obedézcanlos, hagan lo que dicen, pero no se les ocurra hacer lo que ellos hacen, porque ellos mismos no hacen lo que dicen que se debe hacer. Ok, vale. Ok, entonces de las traducciones la idea es clara. O sea, hay una cosa, digamos, este capítulo puede ser entendido así, como una diferencia o digamos, la concordancia que debe haber en los maestros, en los líderes de la gente, entre el decir y el hacer, entre el estudiar y la práctica. Sí, si queremos resumirle en una frase de eso, toda persona que se pare al frente a enseñar al pueblo tiene que presentar, tiene que mostrar coherencia entre lo que dice y lo que hace, básicamente.
Ya, pero aquí hay algunos detalles. Y resulta que este versículo 3 es un poco controversial, porque suena raro, al menos así como le hemos traducido y como nos han leído este Vitan y Jim en otras versiones, y seguramente si están revisando por ahí otras versiones, dirá algo similar. Pero resulta que este versículo es medio complicado, incluso creo que de traducir, y por eso le traducen de esa manera. Pero creo, con el temor a equivocarme, vale la pena decirle que se puede entender de la siguiente manera, ¿ya? Entonces diría, así que todo cuanto les digan que hagan, ¿sí? Porque de hecho esa palabra que en la Reina Valera pone en la primera, que dice todo lo que os digan que guardéis, ahí la palabra no es guardar, es hacer, ¿ya? Todo lo que les digan que hagan, vigílenlo, ¿sí? No sé si notamos la diferencia, ¿sí? Entonces fíjense que es distinto decir así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, ¿ya? Eso es como pone la Reina Valera, así que de hecho esa duplicación del final de guárdenlo y háganlo, es como, no sé, creo que es interpretación más que traducción eso. Sí, entonces literalmente diría algo así como, así que, presten atención, así que todo lo que les digan que hagan, vigilen, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ya? Repito una vez más por un acaso. Así que todo lo que les digan que hagan, vigilen o vigilen, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Sí? ¿Notamos la diferencia? ¿Sí notamos la diferencia? Entonces, en principio no estaría diciendo, bueno, todo lo que ellos les digan, vayan y hagan, pero no hagan como ellos, sino más bien lo que estaría diciendo es todo lo que les digan que hagan, antes de hacer, vigilen, ¿ya? Y eso tiene mucho más sentido. E incluso encontré una versión acá que dice así, de modo que haced y observad todo lo que les digan. Fíjense, es una traducción creo que un poco más literal. ¿Ya? Así que todo lo que les digan que hagan, guarden lo primero, o sea, observen, lo vigilen. ¿Ya? Ahora, aquí precisamente nos tiene que llevar a profundizar, si se quiere, o a repasar un poco el concepto del verbo vigilar o guardar, como ponen acá. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de esa canción que se hizo muy famosa en su momento, esta del Shomer Israel? El Shomer Israel, que le traducen el guardián o el protector de Israel. ¿Ya? O incluso cuando se dicen yo guardo Shabbat, se dice Ani Shomer Shabbat, ¿no? O sea, yo soy guardián y soy guardador del Shabbat. ¿Se acuerdan de la Mishmeret? Ya que también viene de este verbo, shamar, que le traducen guardar, vigilar. Entonces, fíjense, la palabra shamar significa eso, estar vigilante, pero si se quiere ser custodio de algo. ¿Y ustedes saben lo que es un custodio? O sea, alguien que está encargado de algo muy importante y que tiene que estar velando por ese asunto, que no se dañe, que no se rompa. O sea, no es un tema, como siempre es indicado, no pasivo de, bueno, tengo esto, me dijeron que lo guarde, entonces abro un cofre, lo meto ahí, lo tapo y lo guardé. No, sino que es una cuestión más activa, es una cuestión de, me dijeron que guarde esto, entonces lo guardo, o sea, lo vigilo, lo cuido, lo protejo, o sea, lo tengo a la vista, ¿ya? Por eso es que fíjense ustedes, no sé si se acuerdan ustedes de este episodio de allá de Levítico, si no estoy mal, cuando le encuentran a esta persona recogiendo leña en Shabbat. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje que le encuentran a una persona recogiendo leña en Shabbat y le tienen en vigilancia, le ponen en prisión, ponen en la traducción, pero en realidad ahí se le pusieron bajo Mishmael, bajo guardia, bajo Shamar. No me acuerdo si sale Mishmael de ahí, pero sale la raíz, ¿ya? Y eso significa que le tenían ahí vigilando. O sea, no es que le metieron ahí una celda y se olvidaron y dejaron encerrado y se fueron, ¿no? No, sino que le tenían ahí pendiente, vigilando. Entonces, aquí a eso se refiere. Entonces, volvemos. Entonces dice, así que todo lo que ellos les digan a ustedes que hagan, ¿qué dice primero? Vigílenlo. O sea, analícenlo. Lo que la palabra, en otras palabras, diría, escudriñadlo todo. ¿Ya? Es eso. ¿Ya? Todo lo que les dijeran cualquier líder, cualquier persona que se sienta en la cátedra de Moisés, antes de que vayan y lo hagan, siéntense un ratito, por así decirlo, y vigílenlo. Que tengan en cuarentena, por así decirlo. ¿No? Tengan en cuarentena como que analícenlo y una vez que pase, lo realicen.
Pero, y aquí viene por eso es que este versículo sonaría contradictorio si no lo entendemos de esta manera, porque después dice, pero no hagan conforme a sus obras. Porque si lo leemos tal como viene, pensaríamos que hay una contradicción, porque por un lado dicen, todo lo que les digan que hagan, hagan, pero no hagan como ellos. Entonces ahí viene un tema de que después les comienza a decir un montón de cosas en donde ellos dicen cosas que hagan, pero están mal. Entonces, ¿cómo va a hacer la gente cosas que están de plano mal dichas? ¿Ya? Entonces, por eso es que se debe entender, creo yo, de esta manera. Todo lo que les digan que se debe hacer, antes de hacerlo, vigilen, para que no sean como ellos que después dicen y no hacen. ¿Ya? Y aquí viene el asunto. ¿Ya? Y dice el 4, ¿por qué atan cargas pesadas? Y esto de y difíciles de llevar puede estar añadido en el sentido de que no aparece en todas las versiones. Todos los manuscritos antiguos no aparece esa última parte de y difíciles de llevar. Solamente dice, ¿por qué atan cargas pesadas? Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y aquí viene un asunto. Aquí todos pensamos que, o yo generalmente cuando leía esto era como que muy evidente, ¿no? El tema de que, claro, o sea, las cargas pesadas vendrían a ser las interpretaciones de los mandamientos, las prácticas en torno a los mandamientos, y las ponen sobre los hombros, les imponen la obligación de hacerlo de esa determinada manera, pero cuando les toca a ellos, no quieren mover, o sea, ellos no quieren, ¿cómo? Como ejecutarlo. Pero resulta que lo que se quiere hacer es que, sí, es básicamente eso. O sea, no, sí, que ellos no quieren hacer, sí. Lo que pasa es que ese verbo moverles es de donde viene la energía cinética, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan cuando de pronto en el colegio, en la escuela nos enseñaban sobre la energía cinética, que es la energía que cuando está en movimiento? Ya, entonces es poner en obra, poner en movimiento. Entonces lo que dice es, ellos ponen un montón de cosas difíciles sobre los hombres, pero cuando les toca a ellos, ahí se dan cuenta de las cosas complicadas que pusieron y por eso no quieren hacer, no quieren ejecutar vuelta en cambio, ¿no? Eso básicamente. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aquí precisamente hay una referencia a este mandamiento que básicamente habría ya en la época respecto del Shema. No es el tema, no es el tema, pero siempre ha quedado la duda de, por ejemplo, cómo realmente, o si está bien, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que algunos judíos practicantes de algunas facciones, al comenzar el día, se atan esta cuerda de cuero en la mano izquierda, que comienza con esa cajita aquí, y van diciendo unos versículos, estoy terminando el dedo acá, y se atan, bueno, resulta que esta cajita de acá es lo que le traducen como filacteria, ¿ya? Como filacteria. Y tiene esa caja 4 compartimentos y van ahí algunos versículos. Más allá de eso, resulta que esta caja que se ponen acá casi que en la frente, es la forma de ellos que encontraron para poner en práctica cada día el Shema, el escuche de Israel, los estudios uno, porque ahí dice que lo repetirás al acostarte, al levantar. Entonces, cuando se levantan, se ponen eso aquí, se comienzan a amarrar en el brazo, perdón, y con eso habrían cumplido el mandamiento, habrían ejecutado el mandamiento. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que eso en la práctica ahora cabe la duda, o se han planteado algunos la duda de si esa interpretación es la más adecuada. Y una de las formas para terminar eso es rastrear su antigüedad, desde cuándo es que a la gente se le ocurre ponerse esas cajas acá y hacer todo el tema de enrollarse y todo lo demás. Y algunos llegan acá a este pasaje de Mateo 23 y cuando habla de las filacterias, pues resulta que se han encontrado, de hecho, en la época, especialmente en los decenios y también en algunas partes de Jerusalén, unas, no específicamente cajas, pero sí unas como láminas, si se quiere, que parecería que iban en la frente y que eso tenía como huequitos para meter hilos y que seguramente se ponían acá y tenían como que versos relacionados de este mandamiento. Entonces parecería que había una forma algo similar a tal vez a lo que hay ahora con esta caja y la cinta esta de cuero y todo lo demás. Entonces, básicamente lo que aquí está diciendo es que son estos mandamientos visibles, ¿ya? Esto de las filacterias y lo que aquí ponen los flecos de sus mantos básicamente son los Tzitziot, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿ah? No, el talit no, ojo, ahí vale la pena decirlo, el talit no existía en la época, como tal, como lo conocemos hoy. En la época del Señor Jesús no había talit, así que de pronto si nos imaginamos a un Señor Jesús caminando con talit, es anacrónico, o sea, no corresponde a la época, es como pensar que, es como decir que el apóstol Pablo mandaba las cartas por WhatsApp, o sea, no había en la época, ¿ya?
Así, entonces el talit se inventa mucho tiempo después y es una forma incluso de interpretar dos mandamientos, el tema de tener borlas o flecos en el manto y del tzitzit, ¿sí? De llevar los tzitzit. Porque antes, acuérdense que no habían camisetas, la gente no se vestía con camisetas, ni con leva, ni con chompa, ni con camisa, ni cosas por el estilo, sino que su vestimenta era distinta, era más como cubierta eran diferentes. Entonces se prestaba esa vestimenta para que en las cuatro esquinas se pongan los tzitzit. Pero como ya no como ya ha cambiado esa forma de vestirse, y acuérdense que en la época también vestían con mantos y todo por el frío. Ya, lo que para nuestras culturas o las culturas que más tenemos cercanas, ¿con qué se tapaban del frío los autóctonos de acá? Con un poncho, ¿no? Con un poncho, o las mujeres con una chalina, un chal, ¿no es cierto? Y eso es cuadrado. Y eso es cuadrado y se presta para tener cuatro esquinas y poner ahí los tzitzit. Ya me explico. Entonces, en el sentido de que ese tipo de prendas había en la época y por eso se facilitaba ahí. Entonces no es que tenían un talit, ¿ya? El talit viene mucho tiempo después, ¿ya? Entonces aquí las personas en su ropa hacían esas cosas de manera más evidente, ¿ya? Entonces lo que quiere decir de pocas maneras, de pocas palabras, es que estas personas, los fariseos y demás, hacían las cosas, pero no por otra cosa, sino por llamar la atención y para que la gente les reconozca y les digan, miren qué piadosos, ¿no? Miren qué piadosos que son, ¿sí? Y dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí, ¿ya? Y aquí vale también la pena saber un pequeño dato. A veces creo que es un error común pensar que la palabra que se dice aquí, rabí, el término, tiene alguna conexión con la palabra rabino actual y no tienen mayor cosa que ver. Rabí era un título, ya, un título honorífico, si se quiere, de la época, que se le daba a las personas que tenían cierta cantidad de discípulos, ¿ya? Y de hecho, eran había algunos títulos. Perdón, si mal no recuerdo, uno de los primeros títulos que tuvo la gente, porque de hecho había muchos maestros de la época, fariseos y demás. Incluso si ustedes se ponen a estudiar eso, hay escuelas y hay grupos de gente que estudiaba así, ¿ya? Entonces, resulta que uno de estos títulos que tenían en esa época eran los Raf, no Rabí, porque Rabí es como mi maestro o mi abundante, ¿vale? Es Raf, simplemente. Entonces, por ejemplo, Raf Gamaliel, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan de Gamaliel? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que aparecen hechos? Gamaliel. El título de él es Rav Gamaliel, ¿ya? No es Rabí, no es rabino tampoco, es Rav Gamaliel. Era un título de la época que se les otorgaba a la gente, ya a los estudiosos, a los que tenían más trascendencia, su criterio era importante, por así decirlo. Había otros títulos incluso, y fíjense ustedes que me llamó mucho la atención cuando aprendí esto, en la época, un poco después del Señor Jesús, siglo primero, siglo segundo, casi, casi siglo tercero, aparece un título, que es el título Av, es decir, padre. Y muchos de los maestros de la época, judíos de esa época, se llamaban el título era padre, era Ab, ¿sí? Entonces era Ab fulanito, ¿sí? Entonces había algunos títulos de la época y por eso me llama la atención que también acá más abajo le dice y a nadie llamen padre, ¿ya? Me llama mucho la atención porque padre, o sea, Ab, era también uno de los títulos de algunos maestros de la época. Entonces podía haber por un lado Rav, ¿no es cierto? O también podría haber Av. Entonces a maestros de la época se les denominaba Rav, fulanito como Rav Gamaliel, incluso por eso algunos, creo que incluso mal dicho, le dicen Rav Shaul o Rav Pablo, le dicen al apóstol Pablo, le dicen Rav. Y no, él nunca fue un Rav, él fue apóstol y él mismo lo dijo, siervo de Jesucristo y demás. Él despreció, por así decirlo, todos esos títulos. Él aprendió esto, que en el cuerpo de Cristo no debe haber estos títulos, porque los títulos lo que hacen es reconocer el esfuerzo propio. De hecho, por eso fíjense ustedes que las universidades y los colegios, y las instituciones educativas lo que dan son títulos. ¿Y qué reconoce el título? Sino el esfuerzo personal. Pero resulta que el apóstol Pablo nos pone en onda y nos dice, a ver, ¿qué tienen que no hayan recibido? Así que no es nada nuestro, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hacemos, no merece ningún título, sino solamente el de siervo, si se quiere.
el de siervo, el de ser llamado, ser hijo y demás. Pero como estos títulos no, porque tienden o son una puerta para que la persona se crezca, se crea, ¿no? Y busque más que nada el reconocimiento. Y si de eso nos pusiéramos a hablar, nos diríamos de largo, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que aquí en esta primera parte, de hecho, porque es como que una primera parte del discurso, de esta profecía, por así decirlo, va del versículo 4 al 12, que es básicamente esto que les acusa, digamos, o les exhibe el Señor Jesús de que hacen todas sus obras para que les vean. Entonces comienza diciendo este tema de que hacen los mandamientos más visibles, las filacterias y los tzitzit, los hacen enormes, no los hacen largos para que les vean, tal, para que se vean, para que se vean. Incluso puede ser que no haya sido cierto, ya, puede ser que no haya sido cierto como tal, pero lo que está diciendo el Señor, quizá a manera de sátira, es el tema de decir todo lo que ustedes hacen es para que sean vistos, o sea, no lo hacen por convicción, no lo hacen por otra cosa, sino para que les vean, para que les reconozcan, para que la gente les diga, ay, mira qué santo que es, como dice acá. Entonces dice, y para, en el 7 estábamos, ¿no? Y las salutaciones, los saludos, ¿no? En las plazas y que los hombres les digan, rabí, rabí. Y aquí viene el asunto. Dice, pero ustedes no van a querer que le llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Esa parte en el 8 el Cristo, ahí parecería que está añadido, no aparecen todos. Sin embargo, no hace mal en realidad. Sí, entonces repito, pero ustedes no querráis, o sea, no quieran que les llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Entonces, fíjense, lo que está diciendo aquí el Señor Jesús es, entre ustedes no hay jerarquías. Entre ustedes, uno es el que enseña la palabra, uno es el dador de la ley, entiéndase, el Señor, y los demás ¿qué sería? Hay una relación muy paralela, muy horizontal, que es muy horizontal entre todos son hermanos, ¿ya? Lo que incluso de pronto hay alguien, si de pronto a alguien se le saltó a la mente que decía, pero hay más adelante en el Evangelio dice que a unos constituyó apóstoles, evangelistas, maestros, pastores y demás. ¿Qué se entiende ahí? Entonces, ¿qué estaban ahí poniendo? ¿La jerarquía de la iglesia? No, estaba poniendo que en una situación horizontal, ¿no es cierto? Cada cual cumple una determinada función, pero nadie es más que el otro. Nadie es más que el otro, porque en principio todos tienen el Roja Codes, todos son igual de salvos, ¿ya? Básicamente es eso, solo que cada uno tiene una función distinta, pues es una organización bastante horizontal. No es como que, a ver, por eso es que algunos se hacen lío ahora, ¿no? Dicen, a ver, pero el pastor está aquí, pero arriba del pastor está el apóstol. Y arriba del apóstol, arriba del apóstol está el profeta o el salmista. Y es un montón de títulos que a veces se han acogido ahora, ¿no? Y se hacen lío por eso, pero resulta que el Señor Jesús nos enseña que acá entre nosotros no debe primar un título. No debe primar. No debe primar. Por eso llama mucho la atención incluso que se otorguen títulos, digamos, de los que bíblicamente hablando no se deberían otorgar, porque no eran títulos, eran cargos, eran, ¿qué se dice? A lo mucho era un nombramiento que se le daba, pero no era una profesión porque como que de aquí usted en adelante va a ser esto. No, incluso los cargos eran temporales, acuérdense, los apóstoles, se podía hacer un apostolado temporal, va a hacer su misión, regrese y listo, ¿ya? Los que querían ser supervisores, los que querían estar atendiendo en las mesas, lo hacían en un tiempo y después, listo, se retiraban, no hay problema, ¿ya? Entonces era una situación, y debe ser siempre una situación mucho, o muy horizontal, quiero decir, muy horizontal, porque esto evita precisamente evita muchas cosas, evita lo que dice aquí precisamente, que evita que de pronto la gente se endulce, como se dice, en el poder, en el puesto y demás, o que incluso más como para protegerle a la persona que está al frente, que no se crea. Sí, entonces por eso es que entre nosotros sí es verdad que se puede y se debería llamar a alguien por el cargo que Dios le ha dado, si pastores, si cantantes, si lo que sea, pero es mucho más bonito cuando nos tratamos de hermanos todos. Hermanos. Entonces, fíjense cómo se trata el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro con el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cómo se refiere el uno al otro? El hermano Pablo, ¿sí? Entonces no dice el apóstol, el gran apóstol, el misionero. No, dice el hermano Pablo, escribió cosas difíciles, que tal, pero lo trataban de hermano, a pesar de que, fíjense, era el megapóstol Pablo, ¿no? O sea, el que estaba haciendo una gran obra, por así decirlo, obviamente dirigido por Dios, pero la forma de referirse era el hermano Pablo.
porque eran iguales, todos se trataban igual, llevaban las cosas a la congregación, al concilio, etc. Entonces había una relación muy horizontal y por eso es más simpático que nos tratemos todos de hermanos. E incluso ya les digo, si de pronto nos cuesta el tema de decir hermanos, o sea, por el nombre, yo creo que no hay ningún problema. Pero si podemos decirnos de hermano, fulanito, hermana fulanita, vean, eso es más que ganado. Así que incluso, ¿no? Para evitarnos este tema de que el pastor fulanito, el profeta, el misionero fulanito, ¿no? El hermano, el hermano, porque somos todos iguales, todos estamos sirviendo el uno al otro, ¿sí? Y es lo que va a seguir diciendo. Y fíjense lo que les decía, ¿no? En el 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y esto, por lo general, camita, camita. Shalom a todos. Bueno, yo tengo una inquietud, ¿no? La palabra para maestro comúnmente es didáscalos y es como aparece en Efesios 4, pero Sí. aquí la palabra no es didáscalos, aquí la palabra es catequet- catequetés, Ujú. un poco rara, acabo de ponerle en el traductor y dice profesor, tiene que ver con guía. Uno que guía desde abajo, algo así, porque kata es como bajo, ¿no? Y getes es como guía. Entonces, le traducen en hebreo moderno, profesor. No sé qué significaría anteriormente, pero no se está refiriendo a didáscalos, que es la Sí, función de maestro el o diseñador. con relación a profetas, evangelistas que estábamos hablando. Nada Ujú. más tenerlo en cuenta y no sé dónde más aparezca, pero es un poco diferente, ¿no? Como guía de ustedes. Parecería que dijera, profesor, le traducen en hebreo moderno. Ujú. Sí, eh, la palabra esta, gracias, Camita, sí, justo también me interesa por eso, y es cierto, no aparece la de didáscales, que es donde viene la didaje que le suelen llamar, ¿no? La educación. Aquí aparece esa otra palabra que a mí también no se me queda, pero esa, según estoy viendo, eh, tenía que ver con un líder, si se quiere, con un maestro superior, por así Quizás decirlo, con un líder, maestro ajá, más quizás antiguo, si se líder. quiere, exacto, como líder. Y por eso es que ahora, o sea, pero hacía referencia a esa calidad de que, o sea, sus palabras eran como que la lumbrera, por así decirlo. Entonces, por eso es que hoy le traducen una palabra profesor. Y lo que pasa, y de hecho eso le traducen, si según estuve viendo, en el griego clásico, incluso el griego moderno, profesor. Pero porque para nosotros la palabra profesor es sinónimo de maestro, pero en realidad, en el mundo académico y demás, la palabra profesor es un título honorífico. Entonces, por ejemplo, para nosotros, eh, eh, es como que si los títulos estuvieran tipo licenciado, máster, pues PhD, ¿no es cierto? Después por ahí, por ejemplo, alguien puede ser PhD honoris causa, ¿ya? O cum laude, alguna cosa por el estilo. Pero resulta que por sobre todos esos hay un título que viene desde esa época, que es el título de profesor. Profesor no se le dice a cualquiera. Profesor se le dice, y se le ha dicho a aquella persona que ha trascendido en sus estudios y que su palabra es lumbrera, por así decirlo, es guía. Entonces no es cualquier maestro, no es un maestro de escuela, de universidad o de colegio, por más bueno que sea. Un profesor es una persona que sabe, o sea, que conoce, que domina toda su materia y que su palabra es autoridad, por así decirlo. Entonces, por eso dice aquí, ustedes no tienen a ninguno, no llamen a rabí, por eso que básicamente vendrían siendo sinónimos de la palabra rabí y este concepto, los conceptos de rabí de la época y maestro, que traducen acá, que más bien, como decía Carmita, sería profesor, pero con esta connotación, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, incluso en la costa, no sé si ustedes han visto, le dicen profesor a cualquier persona, con decirlo, oiga, amigo, profesor, no, pero profesor, ¿sí? El profesor es una persona que conoce de una materia, que conoce, es un capo, como decimos, ¿no? Y es autoridad en el tema. Entonces, que venga, no es lo mismo que venga un PhD cualquiera, a que venga un profesor. ¿Sí? Y yo lo he visto eso al menos también en el campo académico. No es lo mismo que venga un PhD, lo que sea, con muchos experiencia, lo que sea, a que venga un profesor. Y por lo general, los que son denominados profesores son aquellos que ya tienen mucha trayectoria, o sea, por dicho de otras maneras, los viejitos. O sea, no tan viejitos, pero ya los adultos, los que han tenido buena trayectoria, a ellos se les llama o se les denomina profesores.
¿sí? Entonces, a eso se refiere acá. Ustedes no van a tener de esos, o sea, de esos que por su experiencia, que por su trayectoria, dicen algo y ya está. No, en todo caso, si ustedes van a considerar a alguien así, considéranlo al Mesías, al Señor, y ya. Y en ese mismo sentido, que va por ahí, que son los títulos, básicamente, ¿no es cierto? Dice, no llaméis Padre vuestro, porque de hecho así había, como les comentaba en la época, había un título de Ab, que se le llamaba a algunos maestros, incluso hay algunas escuelas de Ab, ¿sí? De un montón de gente que en la época tuvo el título de Ab, que era como los predecesores de los actuales rabinos, que no tienen mayor cosa que ver, pero básicamente era eso. Y me llama mucho la atención. Y eso les comentaba, a veces este versículo se suele utilizar o se utilizó fuertemente contra el catolicismo, ¿se acuerdan ustedes? Porque a los líderes de ahí se les suele decir padre, padre, tal, 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 tal. Entonces, calzaría, digamos así, calzaría un poco, aunque no tanto, porque la figura de padre de la época, o sea, de Ab, era un título de una persona que era una autoridad en la materia. O sea, si Ab fulanito dijo, era así, ¿ya? Entonces no es como ahora decirle padre a un curita. No, porque imagínense, o sea, si es que ahorita un curita cualquiera, digamos, no va y dice algún criterio, alguna cosa así, pues, no tiene mayor trascendencia. A diferencia de la época de los AB de la época, o de las escuelas de AB de la época, que ahí sí había esta autoridad, si se quiere, en las enseñanzas. ¿Sí? Eso. Entonces dice, porque ustedes no tienen otro AB, otra fuente, ¿no es cierto? Sino el vuestro Padre que está en los cielos. Y dice, ni seáis llamados maestros. Ahí también aparece la palabra que decía Carmita, ¿sí? Los líderes o los profesores. Porque uno es vuestro profesor, ¿no es cierto? El Mashiach, ¿sí? Porque el que es mayor de todos será vuestro siervo y porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Y ahí termina citando la escritura, precisamente, si no estoy mal, es un proverbio. ¿Sí? Y después comienza la siguiente parte, ¿sí? Pero nada más, sí, creo que podemos seguir porque tal vez, a menos que tengamos alguna pregunta por ahí o comentar, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, lo que está diciendo aquí es, vigilen las palabras de todos los que se sientan en la cátedra de Moisés, ¿no es cierto? Vigilen las palabras, vigilen antes de ponerle a hacer, no sea que estén aprendiendo de una persona que está al frente, pero su labor o su énfasis no está en el enseñar, en procurar que la gente camine bien, sino en el que le vean, ¿ya? ¿Y cómo determinar o cómo identificar a esta persona? Pues porque va a hacer las cosas de una manera muy abundante y va a mostrar algún interés o alguna, ¿qué les digo? Alguna reacción especial cuando le digan algún título, le digan alguna cosa por el estilo. Así que ahí, como decir, como está ahora de moda, su primera red flag ahí, primera alerta de que de pronto hay que tener mucho más cuidado de las personas que hacen así. Y creo que ustedes y nosotros, cada uno de ustedes y yo, les podría dar un montón de, podríamos dar ejemplos de ese tipo, ¿no? La cátedra de Moisés era un lugar, era una silla literalmente de piedra. Sí, déjenme ver si es que encuentro una imagen, porque suele ser bastante común. Permítame ver, porque acá está. Sí, ya hace un tiempo era muy complicado encontrar estas imágenes, pero ahora ya las hay, ya se encuentra fácilmente. Ustedes simplemente buscan en el internet la cátedra de Moisés y les sale algo por el estilo. Sí, ya, entonces ahí estamos viendo, fíjense. Entonces, esta fue la que se hizo popular la imagen de aquí, ¿no? La de la cátedra de Moisés. Entonces, esta silla, que es una silla de piedra que tiene inscripciones y demás, es la que en esta cátedra, que cátedra significa silla. Silla, eso es lo que significa cátedra. ¿Y por qué incluso ahora es sinónimo de cátedra? Fíjense que esto está en un ámbito como académico. Por eso es que ahora, por ejemplo, cuando vamos a universidades, como que vamos a ver la cátedra de cálculo, la cátedra de biología, la cátedra de lo que sea, ¿ya? Anatomía, la cátedra. ¿Por qué? Porque es que antes los profesores daban clases sentados, en la cátedra, en la silla. Entonces, por eso se llama ahora lo que sería sinónimo de asignatura, ¿no? De asignatura de materia, pues antes es cátedra, porque se daban clases sentados,
¿sí? Porque era símbolo de autoridad y demás, de que sabía el tema. Entonces, este es el tema, literalmente. Ahora, literalmente es de esta silla que vemos aquí, esta silla de piedra que había en algunas sinagogas de la época. Se sentaban ahí a dar sus enseñanzas, sus criterios. Pero ahora, más allá de eso, porque ahora ya no hay silla de Moisés, la gente cuando pasa, por ejemplo, si hablamos del ámbito cristiano, cuando alguien pasa a dar una palabra, una enseñanza, un mensaje, lo que fuera, ¿no es cierto? Ya no lo hace sentado. De hecho, por ejemplo, si es que hoy de pronto, por decir algo, como para contextualizar, si el Señor Jesús dijera algo sobre esto, ¿no es cierto? Algo similar en nuestros días, ¿qué diría? Aquellos que se sientan o que se paran en el púlpito. Alguna cosa así, porque es el lugar que se representa a la autoridad, digamos, ¿cierto? Aquellos que están, sí, es más, digamos, es el lugar que representa la, la autoridad, digamos, el lugar desde donde la persona que sabe habla, al menos en una iglesia, ¿no? Entonces diría los que se sientan o los que se paran en los púlpitos, ¿ya? En cambio, en la época era los que se sientan en la silla de Moisés, en la cátedra de Moisés, ¿ya? Entonces, literalmente es esta silla, ¿ya? Pero metafóricamente o simbólicamente se refiere a todas las personas que se sentaban ahí y que emitían criterios, digamos, vinculantes, criterios que trascendían, ¿sí? Básicamente es eso. Sí, gracias por la pregunta, Anita. ¿Sí? Ah, ¿y por qué se mencionan a los escribas y los fariseos? Porque resulta que está hablando ahorita con la gente que tenía el monopolio de la enseñanza. Resulta que en la época, creo que esto lo comentamos igual al inicio del libro, las sinagogas surgen como una reacción de protesta frente al templo, ¿ya? Porque el templo no popularizaba la enseñanza de la Torá. Entonces, para popularizar la enseñanza de la Torá, que de hecho la idea fue buena, la originaria fue buena, enseñar a la gente la Torá, se hicieron las sinagogas, como decía, estos centros de estudio, porque no eran iglesias como hoy lo conocemos, eran centros de estudio con herramientas y demás, donde la gente tenía que pagar para ir, ¿ya? Para que se aprenda la palabra. Y eso era monopolio de los fariseos. Y donde había un lugar de estudio, imagínense, antes no había copiadoras y no había impresoras, no había internet, entonces para tener varios rollos de la Torá, varios rollos de los libros, tenían que haber escribas. Entonces, para tener copias y todo lo demás, y ir reemplazando a los que se iban dañando con el tiempo y todo aquello. Entonces, por eso es que se mencionan a los escribas y fariseos, porque ellos en la época tenían este monopolio de la enseñanza fuera del templo. Y a propósito de eso, se hicieron sus escuelas de fariseos y todo lo demás. Sí, en cambio, los saduceos son más relacionados, estaban más aliados con el templo, con el poder y con Roma en la época. ¿Sí? Por ejemplo, también vale la pena decirlo, en el Evangelio muy poco, casi que nada se nombra a los decenios, pero también estaban por ahí, ¿ya? Pero aquí se tiene más, digamos, más énfasis, se pone más criterio en estos precisamente por eso, porque tenían más impacto en la gente. Los saduceos no tenían mucho impacto en la gente, los fariseos sí, porque es como si los saduceos sabían que habían en Jerusalén en el templo, tal vez uno que otro por ahí, pero en cambio fariseos había en cada ciudad, porque muy probablemente en cada ciudad había una sinagoga, al menos. Si era una ciudad más rica, podía haber dos o más. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de esta ciudad Magdala, de donde se dice que es la famosa María Magdalena. No, Magdala, al parecer, había al menos dos sinagogas, porque era una ciudad muy rica, muy próspera, muy rica, pues. Entonces ahí había al parecer había dos sinagogas. ¿Ya? Entonces, fíjense, por eso les habla aquí a los fariseos y a los escribas, porque son los que tenían el monopolio, por así decirlo, de la enseñanza de la Torá fuera del templo. ¿Ya? Sí, por eso básicamente. Y gracias por las preguntas, Danilo, y Carmita también. ¿Sí? Entonces, fíjense. Vale, entonces por eso aquí a partir del versículo 13, ¿y qué les parece más bien si dejamos hasta ahí? ¿Ya? Porque de ahí viene el tema de que hay al menos 7 ayes sobre los escribas y los fariseos. Sí, y que creo que podrían merecer algún mayor detenimiento para analizarle y no pasar al vuelo. Sí, entonces básicamente aquí lo que vamos a ver es, ok, con gusto, Anita. Lo que vemos acá es precisamente un desglose, si se quiere, o una exhibición, una denuncia de todo lo que terminaron siendo estas personas que, como les decíamos, tenía el monopolio de la enseñanza y que tenían una vinculatoria, o sea, que era autoridad lo que estas personas decían.
Entonces, ahora, para nuestras épocas, para nuestro tiempo, lo que nos enseña, lo que nos invita, y lo que nos da armas, si se quiere, por otro lado, es aprender a identificar a estas personas para que no nos dejemos de engañar. Y la recomendación siempre es el versículo 3. Todo lo que alguien que se sienta en la silla de Moisés diga que se tiene que hacer, primero vigile. ¿Ya? Y esto, por ejemplo, siempre viene a la mente el ejemplo de la gente de Berea. ¿Se acuerdan ustedes? Que después de haber escuchado semejante disertación del apóstol Pablo y demás, y en Hechos 13, si no estoy mal, se les recuerda, ¿no? Que dice, estos eran más nobles porque después de escuchar todo, iban y verificaban si así mismo decían la palabra. Y después de haber verificado que decían la palabra, entonces sí, decían, sí, 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 así es. ¿Ya? Y eso es lo que hay que hacer. Tanto más ahora que tenemos un montón de herramientas a la mano. ¿Sí? Tenemos un montón de herramientas, por así decirlo, tener nuestra Biblia, así sea de la versión que tengamos, ya es una enorme herramienta que en esas épocas no había, porque la gente, no toda la gente sabía leer ni escribir. Así que hoy ya tenemos una buena herramienta que es tener nuestra Biblia impresa, de la versión que sea. Ya nos da una herramienta tangible, digamos, asequible a todos nosotros para que podamos verificar lo que estamos hablando. Lo propio, si es que somos un poco más tecnológicos, tenemos también más herramientas. O si tenemos un poco más de recursos y no nos gusta mucho el Internet o la tecnología, podemos acceder a un montón de diccionarios, de mapas, de un montón de cosas, de otras traducciones que las podemos conseguir en físico, si es que fuera el caso. Así que herramientas hay. Sí, herramientas hay. Y por último, si es que no hay chance para nada de eso, pues ahí está el internet. Y si no hay chance para nada de eso, hay un montón de gente a quien preguntar. Sí, podemos ver un video en el YouTube, podemos ver un montón de cosas. O sea, ahorita las herramientas hay para, para consultar, digamos, para verificar todo lo que nos dice, o sea, todo lo que nos decimos y todo lo que decimos. Así que eso nos invita siempre a estar, especialmente a quienes de alguna manera Dios nos ha puesto al frente para comentar su palabra, para hablarlo, a saber que siempre estamos en una constante evaluación de parte de todos los que escuchan, a diferencia de los de aquí, que su palabra sí sea equivocada, pero ya lo dijo, ¿no? Y así se tenía que ir. Entonces, al menos a mí me ha hecho ponerme en una situación de autoevaluación, de a ver qué mismo dije, ¿ya? Y de saber que también cada uno de ustedes no son ingenuos, que son gente que tiene más que nada el Roja Kodesh, que sabrán que si es que yo me equivoco, digo alguna cosa así, pues me habrán saber, sí, me harán saber y así nos educamos todos, ¿sí? Pero digamos, eso es lo que al menos debería eh, despertar en cualquier persona que esté atento a esto. Saber que al menos hay un montón de gente que le está escuchando y que no son ilusos, que no son gente que no sabe, son gente salva, son gente que tiene el Ruach HaKodesh y que en virtud de eso va a discernir lo que uno está hablando. Así que uno tiene que tener bastante, digamos, respeto, por eso bastante, tomarse las cosas muy en serio en ese sentido. Sí, lastimosamente no todos tienen eso, sí, no todos tienen eso y más bien les gusta el cargo, sí, porque claro que es bonito, digamos, humanamente hablando, es bonito que la gente le escuche, que la gente le diga, ay, ¿cuánto sabe? No, claro que es bonito, pero en realidad es mucha responsabilidad, es mucha responsabilidad. Y les cuento esto tanto desde adentro de la iglesia como en el trabajo que Dios me ha dado. Como ustedes saben, trabajo en una institución que es muy influyente y muy vinculante para el país, así que si es que, por ejemplo, esa institución se equivocara, resulta que se generaría un montón de caos, que de hecho fue lo que pasó en épocas pasadas. Se decía lo que venía a la mente, lo que se tenía que decir por cualquier razón, y después las cosas que se ocasionaban en la práctica eran complicadas, eran muy complicadas. Y les contaría muchos casos en los que, digamos, la gente con la que trabajo yo ahora se dio por arreglar, por así decirlo, y se le tocó y nos sigue tocando, digamos, arreglar las cosas que en su momento se hicieron, quizá con una muy buena intención, pero que más bien armaron un desbarajuste. Y toca ir arreglando y toca ir moviendo un montón de cosas y tal. Entonces, a veces a la gente lo que le gusta y más que nada a la gente un poco inmadura, si se quiere, le gusta el cargo porque, claro, le van a escuchar, tiene alguna autoridad, alguna cosa por el estilo, pero en realidad lo que se tiene más que nada es una enorme responsabilidad. Y que Dios nos guarde siempre de hacer estas cosas para que nos vean, para que nos reconozcan, para que nos inviten. No, las cosas son más prácticas, con mucho cuidado. Y eso estamos
digamos, llamados todos, para, para cada vez que compartamos, que el Señor nos permita compartir la palabra, decirlo algo, poder decir de la manera sencilla de estar sujetos del Señor, para decir las cosas como Él nos ha dicho. Incluso si llegamos a alguna cosa que se nos hace complicada, decimos, no sé, pues lo decimos, esto no entiendo. Hay muchas cosas que no se entiende, ¿sí? Así que no está mal de pronto el no saber. Y una cosa así como sugerencia, si llegamos a una parte de la Biblia que no entendemos, no intentemos darle las vueltas para salir, para tratar de decir algo inteligente y salir, ¿no? Si es que hay algo que no se sabe, hay que decirlo. Esto no lo logro entender muy bien, no lo logro entender muy bien, no me queda claro, Dios nos permita claridad en la siguiente. Y así seguir, ¿sí? Así que en ese sentido, hemos llegado acá hasta el versículo 12, ¿sí? Y después creo yo que la siguiente ocasión, la siguiente semana, Dios permita que fluya un poco más. Siempre les sugiero que podamos venir revisando para que podamos aprovechar también, ¿sí? Y aquí precisamente a partir del versículo 13 comienzan estos 7 ayes contra los escribas y los fariseos y demás, que les comienza a hacer un análisis un poco más minucioso. Ahora ha tocado como así solo la superficie y después va desenmarañando, digamos, o desarrollando un montón de cosas que estaban dentro, como solo lo podía hacer Dios, que desde que hicieron nuestros corazones. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí, alguna participación por el momento. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ok, vale. Entonces creo que podemos terminar.